Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Dios les bendiga a mis hermanos de la alabanza, Nueva Unción, a los hermanos de la iglesia Fuente de Vida y todos aquellos que miran este video. Para mí es un privilegio nuevamente hoy poder compartir la palabra en este devocional. Y antes de iniciar vamos a colocar todo en las manos de Dios para que Él sea respaldando y para que Él sea hablándonos por medio de esta palabra. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por otro día más de vida que tú nos das, Señor. Gracias porque podemos comenzar esta mañana escuchando de tu palabra, aprendiendo de tu palabra. Señor, yo te pido en esta mañana que seas tú penetrando con tu palabra en mi corazón, Señor. Que seas tú hablando a mi corazón, que seas tú colocando, Señor, ese alimento espiritual que tanto necesitamos para cada día ser mejores delante de ti, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana que esta palabra no se vaya vacía, sino que toque cada uno de nuestros corazones, Padre. Que así como ha cambiado mi vida, también cambie la vida de aquel que lo oye, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control total, Señor, y que todo sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy he traído esta palabra y la he titulado en este devocional, el fuego en el altar. Fuego en el altar. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Levíticos 6, versículos del 12 al 13. Libro de Levíticos, capítulo 6, versículos del 12 al 13. Y dice la palabra de Dios: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Mira, aquí la palabra de Dios nos habla acerca de un fuego, ¿verdad? De un fuego. Y quiero que recordemos un poco a nuestros abuelos, a nuestros antepasados. Tal vez tú has tenido el privilegio de ver cómo cocinaban antes con esa leña. Y el trabajo era que ellos iban a buscar troncos de madera secos, pedazos de madera secos, y los llevaban hacia sus casas, ¿verdad? Y los armaban y los colocaban en el lugar donde iban a prender el fuego, donde iban a cocinar. Y en medio de esa madera traían hojas secas, traían ramas secas y las colocaban en medio de ella. Y con un fósforo encendían y hacían que ardiera fuego, ¿verdad? Pero había algo muy importante, que para que ese fuego no se apagase, o para que el viento no lo apagase, o para que la lluvia no lo apagase, nuestros abuelos cogían una tapa grande, ¿verdad? Enorme, y empezaban a soplar sobre ese fuego. Y entre más duro se soplara, ese fuego más ardía y esa madera más se encendía, ¿verdad? Y así podían cocinar. Hoy el propósito en este devocional es aprender qué significa el fuego de Dios en el altar y por qué nos manda en su palabra que no dejemos que se apague. Y mirando la ilustración podemos guiarnos un poco acerca de esto. En el capítulo que acabamos de leer de Levíticos nos enseña 4 cosas. 1, el fuego. 2, el altar. 3, los sacerdotes. 4, la leña. Así que vamos a hablar acerca un poco de esto y que sea de mucha bendición en nuestras vidas. Empecemos por el fuego. ¿Qué es el fuego? En la Biblia el fuego tiene un significado muy poderoso. Simboliza la naturaleza ardiente del ministerio cristiano, que consume lo perecedero y purifica lo imperecedero. El fuego purificador de Dios nos limpia de toda maldad, de toda apatía espiritual y de toda desidia. El fuego representa una purificación en nuestras vidas, de verdad, por medio del fuego de Dios. El fuego de Dios es lo que consume lo malo, consume todo pecado, todo lo desagradable de Dios, todo eso que nos impide tener una comunión con Dios. Ese es el fuego de Dios, el que quema todo eso que nos impide una relación con Dios. Este fuego también representa una vida renovada y una vida activa. Es un sello de que somos nosotros hijos de Dios. Es un sello en que somos hijos de Dios. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios en Mateo 3:11. Mateo 3:11. Dice la palabra de Dios: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Hoy en día, mire lo que nos habla aquí la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es el que nos bautiza y el que nos sella ¿en qué? En el fuego, nos aparta para Él. Hoy en día ese fuego es el sello de que somos hijos de Dios, que llega por medio de ¿qué? Por medio de la fe en Dios, en Jesucristo, de nuestra búsqueda de la santidad,
que de llevar una vida agradable delante de Dios. Todo eso nos lleva a que venga un sello del Espíritu Santo en nuestra vida, creer en Jesucristo, ser obediente y serle fiel a su palabra y predicar de su palabra. Eso nos representa lo que es el fuego. Ahora vamos a ver lo que es el altar. Es un lugar donde se ofrecían sacrificios de animales para que fuesen perdonados los pecados. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios en Levíticos 9:2. Dice la palabra de Dios: y dijo Aarón: tomad de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Mire, el altar representaba el lugar donde los sacerdotes llevaban un animal representando el pecado del pueblo y allí lo quemaban, y eso era una ofrenda de sacrificio, o sea, de perdón de pecados, o sea, de paz, o sea, de agradecimiento. Es el lugar donde ofrecemos a Dios también adoración, honra y gloria a Él. En la antigüedad el altar se lo conocía como el lugar donde Dios habitaba, la casa de Dios. Eso se lo conocía en el Antiguo Testamento. El altar era la casa de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, derrumbó esos altares de piedra y rasgó el velo que separaba el altar de las personas y decidió habitar en nuestros corazones. O sea que Dios vino, Jesucristo en la muerte, murió en la cruz del Calvario, y no solamente destruyó el templo, lo que estaba hecho de piedra, el altar de piedra, sino también rasgó el velo el velo era lo que impedía para que el pueblo entrara al altar, y vino Jesucristo y rasga ese velo, y ahora nosotros también tenemos entrada a ese altar y decide habitar en nuestros corazones. Eso lo encontramos en la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire lo que dice la palabra: somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Somos el altar de Dios. Por eso es muy necesario estar lavados, limpiados por la sangre de Jesucristo, creer en el sacrificio que hizo Jesucristo para nosotros también ser llamados esa morada, ese templo del Espíritu Santo. Y también encontramos en Juan 14:23 esto: respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire lo que dice la palabra. Si amamos a Jesucristo, si amamos a Dios, si amamos al Espíritu Santo, si los anhelamos, Él vendrá y morará con nosotros. Ese es el altar que hoy en día representa nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestra vida devocional. Ese es el altar, el donde vamos a rendirle sacrificios a Dios. Otro que también encontramos ahí en el versículo es acerca del sacerdote. El sacerdote era el encargado de encender el fuego y presentar las ofrendas y los pecados del pueblo delante de Dios. En el Antiguo Testamento ellos eran los únicos que podían entrar al altar y presentar ofrendas de sacrificio o de paz a Dios. En el Antiguo Testamento solamente el sacerdote, el que era consagrado de los levitas, podía solamente entrar al altar y ofrecer estos sacrificios. Pero hoy en día la Biblia nos enseña que todos los que creemos en Jesucristo y que nos hemos arrepentido de corazón de nuestros pecados y hemos sido lavados por su sangre, somos llamados nosotros también sacerdotes de Dios. Aquel que cumpla estos requisitos: creer en Dios, arrepentirse de los pecados, ser lavados cada día, cada mañana, purificarnos, cumplimos también esa función como sacerdotes. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios en Apocalipsis 5:10. Vamos a la palabra Apocalipsis 5:10. Y dice la palabra de Dios: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, nos ha hecho y nos ha llamado sacerdotes de Dios. Nos ha escogido como sacerdocio de Dios. Así que tú y yo somos los sacerdotes, sea de tu hogar, sea de la iglesia, sea de tu barrio, no sé. Te ha hecho sacerdote de algo, sacerdote de alguien. ¿Por qué? Por medio de la sangre y por el medio de la autoridad que Jesucristo nos dio en medio de la cruz del Calvario. Otro también que encontramos es la leña. La leña eran trozos de madera seca
y la herramienta más importante para que el fuego permaneciera firme y no se acabase o se apagase. La leña representa nuestras oraciones, representa nuestra devoción a Dios, representa la lectura de la palabra de Dios. La leña representa esa vida devocional que tú tienes, la oración, el ayuno, la madrugada, todo eso que le ofreces a Dios de corazón, eso representa la leña. Si no tenemos estas herramientas, es muy difícil tener una relación, tener un fuego constante con Dios. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios en Levítico 6, 12, 13, volviendo a tomar el versículo que leímos al principio. Levítico 6, 12, 13 dice así: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, escuchen, pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Mire que dice aquí la palabra de Dios, que nosotros, siendo los sacerdotes escogidos por Dios, llamados por Dios, debemos llevar esa leña cada mañana, dice ahí el versículo. Todos los días tenemos que llevar esa leña. Todos los días tenemos que ofrecer a Dios oración, alabanza, adoración, ayunos, clamor. Todas las mañanas nos pide Dios. Como sacerdotes escogidos por Dios, es nuestro deber todos los días buscar de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que ese fuego sea constante, para que ese fuego no se apague, para que ese fuego perdure, para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Como conclusión, vamos a la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6, y dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí el apóstol Pablo nos aconseja algo, así como se lo dijo a su discípulo Timoteo: hey Timoteo, no dejes que ese fuego que hay en ti, ese don, se apague. Hoy el apóstol Pablo nos dice a nosotros también: no permitamos que ese fuego, que ese don que Dios nos ha dado se apague en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a tener vivo? Como nos aprendimos anteriormente, con medio de la oración, por medio de la santidad, haciendo un altar a Dios en medio de nuestros corazones, siendo esos sacerdotes, esa autoridad espiritual en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Yo también, como el apóstol Pablo, te invito en esta mañana a que no descuides el don de Dios y a que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mis hermanos, esta es la palabra del devocional en esta mañana, y sé que va a ser de mucho beneficio para sus vidas. Aprender acerca del fuego de Dios, aprender acerca del altar de Dios, aprender acerca del sacerdocio de Dios y aprender acerca del fuego de Dios. Tú y yo somos parte de este fuego de Dios. Somos los que vamos a llevar ese sacrificio, somos los encargados de llevar esa leña ante el pueblo, ante nuestras casas, ante nuestros vecinos, ante aquellos que lo necesitan. Y yo sé que esto va a ser muy poderoso en nuestras vidas, no solamente en nuestras vidas, sino en todas las vidas de aquellas personas que nos rodean. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra que tú has traído a nuestros corazones. Qué importante es saber que nosotros somos sacerdotes, Señor, tanto en nuestro hogar como en nuestras familias, tanto en la iglesia como fuera de ella, Señor. Somos los encargados, Padre Santo, por medio de Jesucristo, de llevar esa leña, de llevar ese fuego constante a aquellos que tal vez están desanimados, a aquellos que tal vez están pasando tribulación y prueba. Tu palabra nos enseña y nos dice que nada nos puede separar de tu amor, Señor, y más si tenemos ese fuego encendido, si tenemos ese fuego constante, para que no solamente nosotros nos llenemos de ese fuego, sino también podamos llenar de ese fuego a aquellos que lo necesitan. Padre, yo te doy gracias en esta mañana y bendigo esta palabra y bendigo el resto de días, Señor. Todo lo hago para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos, y sigan adelante.